todos, mi nombre es Carlos Carrión y les vengo a traer un nuevo tema sobre la materia de electrónica que se trata de análisis gráfico y polarización del BJT para diseño de un circuito discreto. Empecemos con una pequeña introducción, que es cuando los métodos gráficos formales son de poco valor práctico en el análisis y diseño de la mayor parte de circuitos transitorizados. Es ilustrativo describir gráficamente la operación de un sencillo circuito, amplificador a transistores. Polarizar un transistor se refiere a aplicarle una tensión con una cierta polaridad, que puede ser negativa o positiva. Estos estados se pueden aprovechar para utilizar el transistor de diferentes maneras. Bueno, eso es lo que es una pequeña introducción. Empecemos con el análisis gráfico. Se puede realizar un análisis gráfico de la operación de este circuito como sigue. Primero tenemos que determinar el punto de polarización de corriente directa. Para observar una de estas curvas características se obtiene al ajustar la corriente de base de intensidad a un valor constante, haciendo variar el voltaje de la corriente y midiendo la intensidad correspondiente. El punto de polarización de la corriente directa o punto de reposo Q estará en la intersección de la recta de carga y la curva de intensidad menos el voltaje, correspondiente a la corriente base de intensidad. Las coordenadas del punto Q dan la corriente de corriente directa del colector y la intensidad, el voltaje de la corriente directa del colector a emisor. Observemos que para la operación del amplificador, que Q debe estar en la región activa, ya que además de eso debe estar localizada de modo que tome en cuenta una oscilación razonable de señal a medida que se aplica la señal de entrada del voltaje. Tenemos un subtema que es efectos de localización del punto de polarización o la oscilación permisible de la señal. La ubicación del punto de corriente directa de polarización del plano de la intensidad menos el voltaje de la corriente afecta de manera significativa la oscilación máxima permisible de señal. En el colector se observa que los picos positivos del voltaje no pueden pasar con voltaje de la fuente, ya que otra forma el transistor entra en la región de corte. Analógicamente, los picos negativos del voltaje de la corriente no pueden extenderse debajo de unas pocas décimas de voltaje, ya que por lo contrario el transistor entra en la región de saturación. Ahora sí, empecemos con el segundo tema, que es polarización del BJT para diseño de un circuito discreto. La corriente tiene que ser calculable, predecible e insensible a variaciones en temperatura y a las grandes variaciones del valor de beta encontradas entre transistores del mismo tipo. Otra consideración importante en el diseño de polarización es ubicar el punto de polarización de corriente directa del plano de intensidad menos voltaje para considerar máxima a la alternancia de salida de la señal. Distribución de polarización usando una sola fuente de alimentación. La distribución que más se utiliza para polarizar un amplificador de transistores solo si se dispone de una fuente de alimentación. Si solo se dispone, la técnica consiste en alimentar la base del transistor con una parte del voltaje de la fuente de alimentación por medio del divisor de voltaje de la resistencia 1 por la resistencia 2. Además, un resistor de entrada está conectado al emisor. Las condiciones aseguran que todas las variaciones del voltaje alrededor de los 0,7 voltios serán amortiguadas por el voltaje de la fuente, mucho mayor. Hay un límite, sin embargo, sobre qué tan grande puede ser el voltaje de la fuente para un valor dado del voltaje de alimentación del voltaje de la fuente. Cuando más alto sea el valor que utilicemos,
Para el voltaje menor será la suma de los voltajes en las terminales de la resistencia y la unión entre el colector y base. Polarización con dos fuentes de alimentación. Es posible obtener una distribución un poco más sencilla de polarización si se dispone de dos fuentes de alimentación. Eso es igual a una ecuación que tenemos que dice que la intensidad de entrada es igual al voltaje de entrada menos el voltaje B sobre la resistencia de entrada más la resistencia B, que eso es multiplicado a beta más 1, que es lo que nos da la ecuación. Tenemos que esta ecuación sustituye al voltaje de la fuente y que debe notarse que el transistor ha de usarse con la base a tierra, es decir, en la configuración de base. Entonces, sin embargo, sobre qué tan grande puede ser el voltaje de la fuente para un valor dado del voltaje de alimentación del voltaje de la fuente. Cuando más alto sea el valor que utilicemos, para el voltaje menor será la suma de los voltajes en las terminales de la resistencia y la unión entre el colector y base. Polarización con dos fuentes de alimentación. Es posible obtener una distribución un poco más sencilla de polarización si se dispone de dos fuentes de alimentación. Eso es igual a una ecuación que tenemos que dice que la intensidad de entrada es igual al voltaje de entrada menos el voltaje B sobre la resistencia de entrada más la resistencia B, que eso es multiplicado a beta más 1, que es lo que nos da la ecuación. Tenemos que esta ecuación sustituye al voltaje de la fuente y que debe notarse que el transistor ha de usarse con la base a tierra, es decir, en la configuración de base. Entonces la resistencia B se puede eliminar por completo. Por otra parte, si la señal de entrada ha de estar acoplada a la base, entonces se hace necesaria la resistencia B. Arreglo alternativo de la polarización. En esto nomás tenemos una distribución alternativa de polarización sencilla para una eficiente apropiada para amplificadores de emisor común. Polarización con una fuente de corriente. El transistor de unión bipolar del BJT se puede polarizar si se usa una fuente constante de corriente. Como se indica en el circuito, este circuito tiene la ventaja de que la corriente de emisor es independiente de los valores de beta y de la resistencia. Entonces, la resistencia se puede hacer grande y hacer posible gracias a un aumento de la resistencia de entrada en la base sin afectar adversamente la estabilidad de polarización. Bueno, muchachos, eso es todo lo que se ha visto en estos dos temas, que es análisis gráfico y polarización del BJT para un diseño de circuito discreto. Todas las semanas estaré subiendo un video nuevo y ojalá les haya servido de mucha ayuda por esta clase de transistores y de análisis gráfico en lo que es la materia electrónica. Muchas gracias y adiós.